Telefónica vamos a tomar contacto con Soledad Varela, ella es especialista en discapacidad, para que nos cuente un poquitito qué pasa, cuáles son las novedades con justamente esta nueva normativa en relación al CUT. Soledad, buenos días. Soledad Ruiz te saluda, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien. Sole, ¿qué es lo que se dio a conocer en el día de ayer que queda firme, por lo menos hasta nueva modificación? Sí, mira, lo que se dio a conocer el día de ayer fue la resolución 1654/2024 o 2024, que hace mención justamente a nuevos criterios de emisión para el Certificado Único de Discapacidad, también llamado CUT, como ustedes bien decían. Esta nueva disposición lo que determina es que en algunos casos justamente van a existir a partir de ahora y de nuevas, cuando las personas necesiten volver a renovar, se van a encontrar con la posibilidad de que van a haber CUT que van a poder ser sin fecha de vencimiento. Esto quiere decir que necesitar volver a renovarlos, salvo cambios que refieran a la patología que tenga cada persona o a justamente la cotidianidad de cada persona, ¿no? Que haya algún cambio en cuanto a su inclusión dentro de la sociedad. Entonces, en ese caso sí se podrá pedir una revisión y volver a ver si es viable un CUT en las mismas condiciones o va a tener alguna modificación. Pero para contar con el CUT sin fecha de vencimiento, se tienen que cumplir con determinados requisitos. Por ejemplo, hablamos de renovaciones previas, es decir, que hay personas que al momento de volver a solicitar el CUT tienen que haber tenido por lo menos emitidos previamente 2 certificados de discapacidad, cuyo perfil se mantenga constante a lo largo del tiempo, ¿no? Justamente haciendo hincapié en lo que ellos mencionan como el calificador de capacidad o componente de actividad y participación, es decir, que esto realmente esté justificado el hecho de que no pueden estar incluidos en la participación activa en la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Algunas características que tenga justamente de determinados tipos de discapacidad. Después, por otro lado, otra de las características es, por ejemplo, en cuanto a las personas mayores, es que al momento de la evaluación tengan más de 60 años y mantengan sus estructuras o funciones corporales en condiciones constantes por más de 5 años, es decir, que mantengan las características que validen que el hecho de que necesiten un certificado único de discapacidad. Y por último, y no un caso menor, y creo que este es por ahí el más, va a ser y está siendo como el más interrogado, es la necesidad de equipamiento permanente. Personas que al momento de ser evaluadas, ¿no es cierto?, se verifique que necesitan equipamiento o dispositivos de uso permanente para sus funciones vitales. Por ejemplo, hablamos de una persona que necesite, que sea electrodependiente, una persona que, no sé, por ejemplo, que tenga incontinencia. Doy ejemplos así muy al pasar. Pero en este caso también lo que nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, es qué va a pasar, y creo que es uno de los, dentro del sector de discapacidad, es uno de los sectores más por ahí cuestionados o más, que siempre como que está en duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas con autismo? Claro, porque si hablamos de ellos, es un espectro, sí, y reúnen características diversas, ¿no es cierto? Porque esto te está condicionando. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Cómo? No, digo, esto, por lo que se entiende, te condiciona a que vos necesites. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero para que se entienda. Si vos no estás en silla de ruedas, significa que no sos una persona que está discapacitada. Exacto. Te lo están poniendo en esos términos. Sí, para poner un ejemplo de lo más cotidiano con lo que nos podemos encontrar, para que se entienda, sí. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Y mira, por lo que sabemos hasta ahora, bueno, esto seguramente se va a ir implementando y va a ser, creo que como nos viene sucediendo, va a ser a modo de prueba y error.
Lo que pasa es que para mí esta resolución, si bien genera un avance, porque pone, digamos, pone en definitiva en vigencia lo que veníamos pidiendo, que es que existan personas con discapacidad, que la discapacidad no va a cambiar y no se va a alterar a lo largo del tiempo, que no tengan que someterse justamente a la renovación de un CUT que tiene su procedimiento y que termina siendo un trámite que para muchas personas a veces lleva un costo físico, de salud mental, física, emocional. Por ese lado sí creemos que es un avance, pero también consideramos que en definitiva se sigue teniendo se sigue haciendo poco hincapié en lo que respecta a qué pasa con el vínculo de la persona con discapacidad con el entorno, en definitiva. Claro. Personas que necesitan de apoyos del entorno justamente, y que de esto también requiere y de esto también depende en definitiva que tengan una vida autónoma e independiente. ¿Qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, tienen más allá de una evolución, porque esto no es una cuestión de, bueno, me pasa ahora y después mejoro, sino todo lo contrario, una involución? Esto no va a ser, me pregunto, ¿no? Estos requisitos, quizás algún detonante para futuras auditorías, como decir, bueno, mira, ¿sabes qué? La verdad es que vos venías bien, tenés el CUT, venías bien, te podés movilizar, que por ahí es algo de lo que habla, porque el calificador de capacidad o de actividad y participación te habla de, bueno, te podés movilizar, te podés, bueno, entonces ya no necesitas más manejar de manera autónoma, ¿no? Claro. Eso es lo que... entonces ya no lo necesitas más al CUT. Y bueno, eso está siendo, digamos, la preocupación, creo que de la mayoría de este sector. ¿Qué sucede cuando hay alteraciones o cuando hay variaciones, ¿no es cierto?, en la discapacidad? En tanto que te piden como que las características que se observen sean visibles. Claro. Y no siempre te encontrás con características que son visibles en cuanto a una discapacidad, pero eso no significa que la discapacidad no exista. Entonces son todos cuestionamientos que para mí, desde mi experiencia y desde el trabajo que llevo adelante, son cuestiones que habrían que rever. Creo que por el momento lo que se va a hacer es fijarse y seguir, digamos, un lineamiento para otorgar CUT sin vencimiento con estos requisitos que te mencionaba anteriormente. Sí. Y creo que, a ver, va a suceder, y me animo a decirlo, lo que ha sucedido con cuestiones diferentes que tienen que ver con discapacidad. Después padres, madres, familias, entornos que reclamaron frente a cuestiones que les parecieron que no eran correctas, que no eran justas. Y bueno, y se empezaron a rever cada caso, y me parece que esto va a volver a suceder. Lamentablemente va a volver a suceder porque volvemos a lo mismo. Si no hay una formación cabal en discapacidad, si quienes justamente son los encargados en este caso de emitir los CUT con o sin renovación no están debidamente capacitados, formados, especializados y entienden a la discapacidad más allá de las cuestiones que se puedan notar o no, estas cosas van a suceder. Es lamentable, pero es así. Yo creo que, bueno, ahora nos adentramos a una etapa diferente, con un cierto avance en materia de discapacidad, que son los CUT sin fecha de renovación, pero que bueno, que tiene todavía sus cuestionamientos, y me parece que hay cosas a rever y a revisar. Acá uno de los primeros ítems habla de que hayas tenido 2 renovaciones previas a que te emitan el certificado sin vencimiento. Sí. ¿Qué pasa con aquel que, bueno, recién empieza? Que recién empieza el trámite, que va a ir a la Junta, que va a empezar, ¿no le van a dar sin vencimiento? No le van a dar un CUT sin vencimiento, sí. Porque justamente una de las características que tiene que cumplir
es tener 2 certificados de discapacidad previos. Esto Es decir, que sin lo que importar recién, la patología, la discapacidad, el espectro, sin importar ninguna de las condiciones. y según lo que dice justamente la resolución, yo entiendo que tienen que cumplir con todo, es decir, con las dos CUT emitidos con anterioridad, más el perfil de funcionamiento de impacto en la vida cotidiana que se tiene que haber mantenido a lo largo del tiempo, y que creo que por eso siguen la coherencia de pedir que hayan emitidos 2 certificados únicos de discapacidad anteriores. Claro. ¿Qué recomendación? Entonces eso es como que a ellos les da, digamos, la comprobación de que hubo un tipo de discapacidad que se mantuvo en el tiempo. Sí, exactamente. Bueno, eso es lo que se desprende justamente, bueno, para aquel que no tiene ni idea de cómo es el trámite. ¿El CUT se renueva cada cuánto tiempo? El CUT se renueva, bueno, eso depende también, porque la primera vez que una persona va a tramitar el CUT y que se lo otorgan, dependiendo, y la evaluación depende de justamente de las juntas evaluadoras, porque han habido casos y hay casos actualmente que le han dado CUT con fecha a 1 año, a 5 años, eso depende justamente del criterio de la junta evaluadora. Sí. Normalmente sí, son cada 5 años, es lo más normal, es lo más típico. Hay CUT de personas con discapacidad que se renuevan cada 10, y bueno, y ahora tendremos que ver quiénes reúnen estos requisitos y pueden justamente tramitar el CUT sin renovación cuando estén cerca de la fecha de vencimiento del último CUT emitido, ¿no? Soledad, la última y no te quito más tiempo. ¿Qué recomendación le haces a mamá, a papá, al familiar que tiene que hacer, acompañar, empezar el trámite o renovarlo el trámite, y que se encuentra con prácticamente una vez por semana con alguna novedad respecto a los temas que para colmo lo abordan desde Buenos Aires, sin las realidades locales, sin los conocimientos particulares quizás, con el tema de discapacidad en general? Lo que siempre hago hincapié, y es en algo que trato de siempre volver a recalcar, que tramiten el CUT, que es parte de los derechos de las personas con discapacidad. Es un derecho, no es un privilegio, no es un beneficio. Allí se desprenden un montón de derechos que también pueden ser otorgados a través del certificado único de discapacidad. Es un trámite que requiere reunir determinada cantidad de documentación y de requisitos, sí, pero lo vale, porque tienen mucha cantidad de ayudas y de apoyos que de otra manera no podrían conseguir, que traten de justamente buscar ayuda. En mi caso, yo me dedico también a acompañar a personas o familias de personas con discapacidad que necesiten tramitar CUT, así que se pueden comunicar conmigo. Dejo mi número de teléfono, que es 764-110-110, o a través de mi Instagram, que es solevarela.ok. Siempre estoy para justamente despejar dudas de cuáles son los requisitos, en qué es importante hacer hincapié al momento de reunir la documentación que corresponde para cada caso, para que no haya documentación que falte al momento de entregar y que por eso le reboten y sea un trámite que no termine siendo amigable, que es lo que queremos tratar de evitar. Pero que lo tramiten, que se saquen sus dudas, que se comuniquen conmigo o a través mío con cualquier persona que también con la que trabajamos en red, porque estamos para acompañar y para que cada vez existan más personas con discapacidad que dejen de estar, en definitiva, invisibilizadas, porque el CUT es lo que permite que pueda haber un censo real de personas con discapacidad, tanto a nivel municipal, provincial y nacional. Y esta es la mejor manera de hacerlo, y cada vez somos más las personas que estamos dispuestas a acompañar a un proceso que entendemos que puede ser agotador en algunos casos, que puede ser complejo, pero que no están solos, que entiendan también que el CUT es un trámite que es individual, que es autónomo, que no necesitan de un gestor, que es un trámite gratuito, que nadie les tiene por qué cobrar por hacer el trámite del CUT.
Así que, bueno, estamos acá para acompañar, pero que entiendan que el CUT es realmente una gran ventaja, pensando en una persona con discapacidad que hoy puede ser menor y el día de mañana, si es una persona mayor y queremos que tenga una vida autónoma, independiente y pueda llevar una vida cotidiana como cualquier otra, esta es una gran herramienta que le va a poder permitir salir adelante, ¿no? Soledad, te agradezco muchísimo estos minutos y aclarando justamente toda esta situación. Queda pendiente después obras sociales Sí, gran y prestaciones, así que eso se verá para la próxima. Muchas gracias por estos minutos. Dale, un abrazo. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale me gusta, activa las notificaciones y mira todas nuestras entrevistas y contenidos en @radionews Misiones.